Cordial saludo, tutor Alfredo. Mi nombre es William Fernando Asa Borbón, perteneciente al grupo 213022-301 del programa académico Ingeniería de Sistemas. A continuación vamos a explicar cómo se resolvió el problema número 4, el cual decía que la empresa TikTok desea otorgar una bonificación a una cantidad N de sus empleados y para ello desea registrar la fecha de nacimiento de cada uno de ellos en su sistema de información. La bonificación se le dará solo a los empleados mayores de 18 años y menores de 50 y será un bono de 150.000 pesos en el mes de su cumpleaños. Con estos empleados se debe sacar el promedio de las edades, publicar una lista desglosada por meses con el número total de empleados que cumplen años en cada mes y el dinero total pagado en bonos. Finalmente, se debe saber el total de dinero que debe tener la empresa TikTok para concepto de bonificaciones. El código fuente de autoría propia. Lo primero que debemos hacer es ingresar la cantidad de empleados. Este dato se va a almacenar en una variable de tipo entero llamada cantidad de empleados. Vamos a crear una matriz llamada edades, la cual va a contener las edades de cada uno de los empleados. Una matriz llamada meses cumpleaños, en el cual va a contener el número de empleados que cumplen años en cada mes. Una variable de tipo entero llamada total bonus. Después de haber ingresado la cantidad de empleados, vamos a registrar la fecha de nacimiento de cada empleado y calcular la bonificación. Para esto vamos a utilizar un ciclo for en el cual debemos ingresar una fecha de nacimiento por cada empleado y que este dato se va a almacenar en una variable llamada fecha de nacimiento de tipo datetime. Para calcular si el empleado tiene derecho o no tiene derecho a la bonificación, primero se debe calcular la edad, ya que únicamente eso lo sabemos, es la fecha de nacimiento. Entonces, para calcular la edad, vamos a crear un método de tipo entero llamado calcular edad, el cual tiene alojado todas las fechas de nacimiento y sencillamente para calcular la edad vamos a tomar el año de la fecha actual y le vamos a restar el año de la fecha de nacimiento. Así obtenemos las edades de cada uno de los empleados y las vamos a almacenar en una variable de tipo entero llamada edad. Esta variable la vamos a utilizar para valorar si el empleado tiene derecho o no tiene derecho a la bonificación por medio de un condicional if, el cual le declaramos que si el empleado tiene más de 18 años y menos de 50, tiene derecho a la bonificación que es de 150.000 y que este dato lo vamos a almacenar en la variable total bonus, que es la que nos va a mostrar por pantalla la cantidad de dinero que debe tener la empresa para pagar las bonificaciones. Vamos a crear una matriz llamada edades, la cual va a contener todas las edades de los empleados, esto con el fin de calcular el promedio de las edades de los empleados. Para calcular el promedio de las edades de los empleados, vamos a crear un método de tipo doble llamado calcular promedio, en el cual contiene todas las edades de los empleados y las va a sumar y las va a dividir en la cantidad de empleados que se digitaron anteriormente. Ya obteniendo el promedio, nos quedaría contar el número de empleados que hay por cada mes. Para esto vamos a crear una variable de tipo entero llamada mes cumpleaños, la cual va a contener únicamente los meses de los meses de las fechas de nacimiento digitadas anteriormente y nos las va a ir sumando y nos las va a almacenar en la matriz meses de cumpleaños. Como no queremos que en pantalla nos aparezca que en el mes 1 hay tantos empleados que cumplen años, sino que queremos que nos aparezca es que en el mes de enero hay tantos empleados que cumplen años. Entonces, para esto vamos a utilizar un condicional switch
en el cual declaramos que si el empleado cumple en el mes uno y no nos aparezca el mes uno, sino nos aparezca el mes de enero. Lo mismo en el caso, declaramos que si el empleado cumple en el mes 2, no nos aparezca el 2, sino nos aparezca febrero y así sucesivamente con los demás meses. Ya creando todo el código, entonces vamos a correrlo. Y aquí nos dice que ingresemos la cantidad de empleados que deseamos valorar. Entonces vamos a 3. Entonces nos dice que ingresemos la fecha de nacimiento y nos pide el formato día, mes y año. Entonces, día 12 de 3 de 1985. El segundo, entonces 11 de febrero del 2000. Y repitamos el mes. Entonces, vamos que el 15 de marzo del 1999. Entonces, aquí nos aparece que el promedio de edades es de 28.33 años. La cantidad de empleados por meses dice que en febrero hay un empleado, efectivamente, febrero un empleado, y en marzo hay 2 empleados, y que el total de dinero por bonificaciones que paga la empresa es de 450.000 pesos. Muchas gracias por su atención.